Señor representante a la Cámara por Bogotá, Gabriel Santos, muy buenos días. Doctor Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días para usted y para toda su audiencia. No hay duda de que no tenemos menos contagios, lo que tenemos son más camas. ¿Usted cómo ve este proceso de apertura de la ciudad, reclamado por muchos con justísimas razones, pero que ha producido el desastre que ha producido? Tenemos en este momento un nivel de contagios enormes, pero hay más camas. ¿Es eso consuelo suficiente? ¿Usted cómo ve la situación de Bogotá? Pues, doctor Londoño, la verdad con mucha preocupación. Yo creo que acá, en tanto la alcaldía de Bogotá tenga como única solución para enfrentar una pandemia cuya solución no se ve en el corto plazo, sea seguir utilizando las cuarentenas y los confinamientos prolongados de una manera generalizada, pues esto va a seguir teniendo estas complejidades. Yo creo que la ruta está trazada por muchos países en cuanto al famoso PRAS, las pruebas masivas, rastreos inteligentes de contactos y los aislamientos selectivos. Es la forma en la que uno puede compaginar una actividad económica que permita subsistir a las personas, incluso la educación de nuestros jóvenes y nuestros niños, sin tener que enfrentar a la sociedad los riesgos de salud pública enormes. Yo creo que los costos del confinamiento hoy, 5 meses después de la cuarentena del mundo, pues van a causar unos estragos enormes en materia de salud mental, de salud física, y yo creo que mientras esa sea la única solución que la alcaldía tiene a esto, pues esto va a ser muy complejo y van a seguir de alguna forma existiendo estas cuarentenas hasta que nos llegue una posible vacuna en el corto plazo. Pero estamos hablando ya en este jueves y a las 12 de la noche se acabaron esas cuarentenas. En este momento la ciudad está abierta. ¿Estábamos preparados para esa apertura de un solo golpe? Es la pregunta que nos hacemos, o esto debió ser un proceso paulatino, ordenado, claro, que permitiera reactivar una economía que se tiene que reactivar. El desastre económico que esto ha causado no tiene horizontes, no tiene orillas, pero estamos preparados para esta responsabilidad. Ahora pues hay nuevas palabras maestras del momento, y esas nuevas palabras maestras no pueden resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Usted cómo lo ve? Porque ya empezó la apertura. Estamos en este momento en apertura, representante Gabriel Santos. ¿Se nos cayó la llamada? ¿Aló? Doctor Londoño, le ruego me disculpe, se cayó la llamada, pero alcancé a Sí. escuchar su pregunta con atención. Entonces, su respuesta, por favor. Pues, doctor Londoño, frente a esta alcaldía hemos tenido el mismo problema, es la dificultad de analizar sus propuestas por cuanto no tenemos muchos documentos para analizarlas. Con eso quiero decir que a la fecha de hoy, lo que tenemos son una cantidad de anuncios en medios de comunicación de la alcaldesa de Bogotá, anuncios que se han ido contradiciendo de manera sostenida, y la verdad es que no conocemos de manera práctica el alcance que puede o no tener la apertura en Bogotá. El gobierno nacional ha dictado unos lineamientos, pero a mi juicio ha sido excesivamente generoso con los gobernantes locales en manejar la gradualidad de la apertura. De los anuncios iniciales que se hicieron por la alcaldía, antes de poder estudiar a fondo la posibilidad de un decreto físico que ellos presenten, pues me queda la sensación de que no es una apertura total, doctor Londoño. Por ejemplo, utilizar los comercios con ciertos días genera una reducción en el aforo menor al 45, incluso al 30%, dependiendo del sector, lo que en la gran mayoría de ellos va a generar una quiebra. Entonces, desde la alcaldía se está generando esa percepción y ese mensaje, casi que un eufemismo de apertura, pero la realidad es que están imponiendo una cantidad de limitaciones que no dan cuenta de una apertura material. Pero en caso de que sí lo fuera, una apertura generalizada, yo creo que usted tiene un muy buen punto, y es, como la única solución, como lo dije al principio, han sido estos confinamientos prolongados. Se perdieron momentos muy importantes para haber educado de alguna forma a la sociedad a convivir con el virus. Es decir, los otros países tuvieron unos momentos largos de pruebas y error, donde tuvieron que volver, como en Alemania, por ejemplo,
algunas cuarentenas sectorizadas mucho más pequeñas, pero por cuenta de que la gente no supo manejar estas nuevas, entre comillas, libertades. Eso que nosotros perdimos ese tiempo, nosotros estamos dando unos pasos atolondrados, no basados en la evidencia que hemos podido corroborar de países como Corea del Sur, como Francia, como España, que están viviendo unos procesos que nosotros ya, de los cuales nosotros ya deberíamos haber aprendido. Entonces acá parece ser que estamos respondiendo de una manera emocional a las necesidades de la gente. Uno ve niveles de contagio parecidos en otros países de Europa con cuarentenas que duraron 80 días, 60, 70 días y que utilizaron ese tiempo para poder compaginar la actividad diaria normal de sus ciudadanos con el virus, pudiendo aprender medidas de distanciamiento social, de utilizar los implementos de bioseguridad, y acá simplemente la solución ha sido un encierro prolongado e indeterminado, y de la nada decir, bueno, pues esto se acabó. Y yo creo que tiene que haber una curva de aprendizaje donde la sociedad aprenda a compaginar sus dos actividades más importantes. Claro que esas aperturas que se han hecho no han sido del todo exitosas, ¿no? Esta mañana estábamos dando cuenta de lo que pasó en la Universidad de Alabama. No sabemos de las demás universidades. En 6 días, 566 contagiados entre estudiantes y profesores. Entonces, ¿qué conclusión saca uno? Pues que las aperturas son muy discutibles y en muchas partes del mundo, representante, el tema es el rebrote. Estamos asistiendo a un rebrote. Grecia, que había estado marginada del problema y que había podido superarlo, está en estado de alarma. Y en muchos países de los que usted señala hay verdadera preocupación por el nuevo brote del coronavirus. En los Estados Unidos la situación sigue siendo extremadamente delicada. Es que este es un enemigo tremendo y uno no puede pensar que el enemigo se acabó simplemente porque hay apertura. Y le quiero mencionar ese tema para que usted se manifieste sobre él. Lo que están haciendo con el comercio es de una crueldad extraordinaria, porque le dicen, está abierto, pero no puede trabajar sino al 30% de su capacidad. Pues eso es condenarlo a la quiebra. No hay ningún negocio en el mundo que dé con el 100% de los costos y el 30% de los ingresos. ¿Qué opina de todo esto, representante? Pues es absolutamente penoso. Yo primero sobre el tema de las universidades concuerdo, doctor Londoño, en 5 meses lo que tendrían que haber hecho los gobiernos locales es poder haber instituido una política de pruebas masivas, rastreamiento y aislamiento selectivo, y hasta la fecha vemos que por concentrarse precisamente en las cuarentenas, la alcaldía de Bogotá no lo hizo. Hasta ahora anuncian la contratación de 3.500 rastreadores, como es un anuncio, y yo la verdad desconfío mucho de unos anuncios contradictorios. Envié un derecho de petición que no me ha sido respondido, donde solicito que me certifiquen la contratación física de esas 3.200 personas. Es decir, si este gobierno de Bogotá lo hubiera hecho hace tiempo, podría uno confiar en una apertura paulatina que no nos lleve a esos rebrotes. Pero yendo al tema del comercio, doctor Londoño, últimamente he estado tratando mucho con el gremio de los restaurantes y con el gremio de las autopartes en Bogotá, gremios que generan cientos de miles de empleos formales de calidad, y tengo una preocupación generalizada, y es esa percepción de normalidad es peligrosísima y va a ser lo que acabe con esos gremios. ¿A qué me refiero? Cuando la alcaldesa manda ese mensaje de alguna forma diciendo que ya está abierto, la gente va a tener en su mente esa percepción de normalidad, esa percepción de que esos gremios ya están funcionando, y no conocen realmente que desde la misma alcaldía se le está poniendo una piedra en la rueda que no los permite funcionar. Obligar a un restaurante a pagar un arriendo carísimo, pero limitándole su aforo a unos días al mes, que van a equivaler casi que al 30% en el mejor de los casos, sabiendo que la demanda hoy en día no va a ser la misma que hace mucho tiempo, pues es simplemente de alguna forma echarles la culpa a ellos mismos de su quiebra, cuando el Estado tiene hoy en día una obligación de poder ayudar por medio de la promoción de la demanda, por medio de la subvención de ciertas nóminas a este tipo de empresas. Eso quiere decir que simplemente con este mensaje le vamos a quitar el ojo de encima del Estado, vamos a ponerlos a ellos a competir en franca lid cuando no pueden hacerlo por las mismas instituciones del Estado, y simplemente lo que vamos a generar es una destrucción del capital para generar empresa y el tejido empresarial en Bogotá sin comparación alguna en la historia. Hoy ya 1 de cada 3 comercios en Bogotá cerró. Eso es
dramático en materia de empleo, de calidad de vida, de ingresos, de generación de clase media en Bogotá. Y ahora con esto, en el momento más complejo, después de 5 meses, cuando por fin podíamos ver de alguna forma, un aumento en la demanda para que estas empresas que lograron sobrevivir empezaran a poder aumentar la contratación, pues vemos que este tipo de medidas sin sentido, como por ejemplo, aumentar el ICA al comercio electrónico y a los bienes, a los implementos de primera necesidad en una pandemia, o decir que hay una apertura cuando realmente se está poniendo unas limitaciones casi que confiscatorias para estos comercios. Yo realmente lamento que se maneje un discurso público tan contraintuitivo y tan oscuro frente a los bogotanos. Yo creo que en este momento lo único que reclamamos son al menos liderazgos transparentes que nos permitan en una situación de inestabilidad poder tener un panorama a lo menos discernible, poder entender hacia dónde vamos. Yo creo que eso haría de este momento grandes líderes, y realmente lo que vemos es un desacierto por parte de la alcaldía de Bogotá, medidas cambiantes. Yo ayer, por ejemplo, escuchaba en Caracol a la alcaldesa por la noche y decía que los colegios solo podían ir 2 días porque los comercios iban a estar funcionando 2 días. ¿Está uno de acuerdo o no con que los colegios funcionen? Yo realmente me dormí a la 1 de la mañana pensando qué tenía que ver ese argumento de que los colegios funcionan un día y los comercios funcionan otro día, tanto para los niños como para los comerciantes. Entonces esa no puede ser el tipo de respuestas que recibimos nosotros de quienes han elegido los bogotanos para gobernarlos. Representante, esto tiene 1000 aristas y que realmente no han sido subsanadas por la actuación de la alcaldía. Se habla de un endeudamiento adicional de Bogotá. Saludamos que Bogotá tiene capacidad de endeudamiento, señal de que las finanzas no fueron mal manejadas en el último tiempo. Pero ¿para qué el endeudamiento? ¿Qué es lo que se propone hacer la alcaldía con más dinero y con más dinero contratado a préstamo que hay que pagar algún día? ¿Usted qué sabe sobre el particular? Pues es curioso porque ese mensaje de la alcaldía se va. Lo escuché cuando la alcaldesa lanzó su famoso Plan Marshall, que de Plan Marshall tiene muy poco, pero cuando la alcaldía menciona ese plan, pues habla de que la alcaldía se va a endeudar en una proporción enorme. La alcaldía no se va a endeudar, nos vamos a endeudar los bogotanos. Es decir, esa cuenta nos va a llegar. Y muy seguramente una de las cosas más injustas de estos endeudamientos futuros, sobre todo al nivel propuesto por la alcaldía, pues es que va a llegar a generaciones que no la han elegido a ella. Esto va a ser un proceso muy largo de pagar una deuda enorme y pues preocupa, por supuesto, cuál es el uso que se le va a dar a ellos. Pues por supuesto que hay unas cosas bondadosas, inversiones en obras públicas, pero pues vamos a ver, realmente yo creo que el Consejo de Bogotá, pues primero por parte del Centro Democrático está demorado en declararse en oposición. Lo dije hace mucho tiempo, hace casi un año, y me costó sangre y todos los concejales salieron a darme, pero yo creo que ellos tienen que hacer un control político para que, primero, limitar ese endeudamiento a ciudadanos que no la han elegido a ella, a ciudadanos futuros que no tienen por qué estar endeudándose, pero segundo, que sean vigilantes de ese tipo de gasto público desbordado, y que se vaya realmente a quien lo necesite y no terminemos nosotros financiando la politiquería de nadie. Pero es muy preocupante también que en medio del anuncio de ese Plan Marshall, que es uno de los temas que más me preocupa, y le ruego me disculpe si es repetitivo, pero por ejemplo se pretenda un aumento de impuestos en un momento en que la ciudadanía y la clase empresarial, sobre todo las MIPYMES, no aguantan el cobro de un impuesto más, donde el cobro de impuestos incluso se ha vuelto inmoral. Imagínese usted, doctor Londoño, que en Bogotá le lleguen hoy los impuestos de su carro después de que la misma alcaldía se lo haya prohibido sacar por 5 meses. Pero dentro de eso se considera un aumento generalizado de tasas de tributación en Bogotá, un impuesto absurdamente antitécnico como lo es el ICA. Entonces uno se pone a pensar a quiénes que quieren cobrarle impuestos. No permiten que la gente salga a trabajar, imponen unas limitaciones ridículas, se están alejando cada vez más de las decisiones basadas en evidencia, pero le aumentan los impuestos. Yo hice una audiencia pública en relación con este tema el viernes pasado en el Congreso, y realmente con gremios, empresarios, ciudadanos, dueños de MIPYMES, y el argumento generalizado era: no van a tener a quien tributar en el 2021 si esto sigue como va. Si esto sigue como va, esto
puede ser una verdadera catástrofe de carácter económico. Y el impuesto al comercio electrónico, eso sí que me digan, aquí en la hora de la verdad dijimos que la única razón para grabarlo es porque era exitoso. En medio de la pandemia, por lo menos teníamos el recurso los ciudadanos de comprar a través de medios electrónicos. Entonces ahí salen a ponerle un impuesto. Representante, por Dios, esto es inaudito, ¿no le parece? Pero doctor Londoño, esto es vergonzoso. O sea, imagínese usted que haga carrera en este país la noción de que a quien mejor le va, mejor hay que exprimirlo. Uno debería estar viendo cómo promociona más el ecosistema digital en Colombia, que genera unas bondades que nunca habíamos conocido. Hay una cosa que sabemos y entendemos a la perfección de la pandemia, es que nos tenemos que alejar. Después de 5 meses de confinamiento, lo que entendemos es que la demanda no podía llegar a los sitios, no podíamos generar ese tipo de aglomeraciones ni en el Éxito ni en ninguna tienda de barrio. Y esta gente acudió con sus propios medios al comercio electrónico, y lo primero que se le ocurre a esta alcaldía es volver esos mercados menos accesibles. Y mire lo curioso, invitamos al jefe de impuestos de Bogotá a nuestra audiencia pública, y el mensaje fue diametralmente opuesto al de la alcaldesa. El de la alcaldesa es: a los que les fue bien tienen que pagar más, Rappi tiene que colaborar más, lo dijo con nombre propio, que me pareció además algo vergonzoso y propio de un gobernante. Y el tipo decía, no, lo que queremos, digamos, no es lo que está plasmado en el papel, y estoy en desacuerdo con su posición, pero para hacer justicia, él dijo, lo que queríamos era de alguna forma simplificar el cobro del ICA para estas plataformas. Pero es absolutamente impensable, por ejemplo, que dentro de ese mismo argumento que dio la alcaldía de que a quien mejor le iba más tenía que pagar impuestos, hayan considerado incluir bienes que son esenciales para la lucha contra el coronavirus, como son los antisépticos, los jabones y los bienes farmacéuticos. Imagínense usted la mezquindad de un gobierno desesperado por cobrar impuestos. Perdón, representante, y el servicio a domicilio. ¿Qué hubiera pasado en esta ciudad si no hubiéramos tenido a Rappi y a otros medios de domicilio? ¿Qué hubiera pasado? No, esta ciudad sería fantasmagórica en materia de comercio. O sea, eso permitió que sobreaguaran algunas empresas y ahora las vamos a cobrar impuestos. Eso es una locura absoluta. Yo creo que el Consejo de Bogotá tiene una obligación moral de rechazar eso en el plan Marshall. Si no, nosotros estaremos dispuestos, como ya nos ha tocado, a litigar en contra de esas atravesadas decisiones de la alcaldía, porque hemos visto que la única forma que esta alcaldesa entiende un mensaje claro y diáfano de la ciudadanía es o vía judicial o vía protestas. Y yo lamento que sea así, pero si nos tocan 3 años de eso, pues ahí vamos a estar defendiendo los intereses de los bogotanos. El plan Marshall sin Marshall. Y el plan Marshall para grabar las empresas exitosas, que es todo lo contrario de lo que se hizo con el plan Marshall. Intentar que las empresas fueran exitosas, y lo lograron de tal manera que se consolidó los llamados 30 gloriosos, que son 30 años del mayor crecimiento económico de la historia, no sobre la base de más impuestos, sino sobre la base de más trabajo de las empresas que transformaron la faz de Europa. De manera que tal vez a la alcaldesa no le han explicado bien qué fue el plan Marshall, para qué se hizo y cómo se hizo. Valdría la pena que se lo hiciera, a ver si cambia de parecer respecto a este absurdo de que al que le está yendo bien en medio de estas circunstancias, tratando de combatirlas, haya que caerle con más impuestos. ¿No le parece? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en este momento la consigna de los gobernantes debería ser cómo le permitimos nosotros a las empresas colombianas que generen empleo de calidad, que es lo que va a ayudar de verdad a la clase media a surgir, y a las clases menos favorecidas a poder subsistir en uno de los momentos más complejos. Esto no se trata de involucrar en politiquería, en una guerra de clases como lo han pretendido muchos, porque acá nada va a salir bien en una guerra de clases. No va a haber una clase que genere empleo, no van a existir las MIPYMES que generen ingresos para las familias más vulnerables de Colombia. Y acá lo que debería estar pensando es, primero, en una reducción considerable del Estado que permita no tener que aumentar impuestos y mantener un gasto social hasta donde aguante el bolsillo de los colombianos y del Estado. Pero no lo hemos visto ni del gobierno nacional ni los gobiernos locales, un acto de generosidad, decir, miren, en estos momentos quienes más necesitan de ustedes son nosotros, y lo que hacemos es cortar una cantidad de burocracia innecesaria
por punta y punta que permitiría no llegar a este punto de ridiculez de estar aumentando los impuestos a las empresas que han logrado sobreaguar en esta crisis de salud pública. Sacamos como conclusión que la tesis suya es que no es cierto que se haya abierto la ciudad, que la ciudad sigue cerrada y sigue cerrada por restricciones a la libertad individual, que es en lo que consiste el encerramiento. ¿Podría ser esa una síntesis de parte de su pensamiento? Doctor Londoño, sí, yo diría que basado en los anuncios que ha hecho la alcaldía hasta hoy, ese es mi convencimiento y de lo que he podido hablar con muchas industrias bogotanas. Hoy en día no estamos enfrentándonos a una apertura, pero como le decía, con esta alcaldía uno se duerme con un mensaje y se despierta con otro. Pues toca esperar que ellos saquen el decreto que va a regir esta ciudad desde el 1 de septiembre para poder tener realmente un análisis sin sesgos de lo que vaya a ocurrir en los próximos meses en la ciudad. Representante a la Cámara, Gabriel Santos, representante por Bogotá. Hay que recordarlo, este es un centro de votación y un centro de votación que elige sus propios representantes. Gabriel Santos es representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá. Representante, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, por tenerme, muy generoso como siempre, y muchas gracias a todos sus oyentes por el tiempo. Bueno, queridos amigos, que no desmayen estos representantes, que no desmayen en la defensa de los intereses de la ciudad. Los comerciantes tienen razón, les dicen que abran, pero les restringen sus posibilidades de operación al 30%, con el 100% de sus costos.